hoy te presento a Elisa Markov, que es pionera en todo lo que es de psiconutrición. Y si no has escuchado esto, ahorita vas a ver cómo las emociones impactan en nuestros hábitos y hábitos alimenticios. Y Elisa es pionera en todo esto. Yo la primera vez que escuché de estos términos me lo recomendó una amiga, María José, y venían de Elisa, así que me encanta cómo lo explica. También es expositora en la certificación de coach en cambio de hábitos y todo el mundo ama su información porque es muy clara, es muy concisa y sobre todo te das cuenta que realmente aplica en tu vida. Entonces, muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí, por haber aceptado la invitación y por compartir con nosotros este espacio. Hola Valeria, el gusto es mío de estar aquí contigo y con todas las gentes que nos están mirando en este momento. ¿Nos puedes compartir tantito, Elisa, para los que no te conocen, qué has hecho, qué haces y tus proyectos actuales, porfa? Sí, claro. Yo me he especializado en psicología de la nutrición. No fue lo que estudié originalmente, yo estudié originalmente periodismo y luego empecé con problemas de salud, tenía problemas de salud y en un momento lo que me ocurrió es que tuve un roce bastante importante con el cáncer y perdí mucho peso. Y entonces la gente que no sabía lo que me estaba pasando me decía, qué bien que te ves, cómo que estás tan delgada, qué bonito. Y en ese momento yo sentí que, Dios mío, en el momento de mi vida en el cual estoy con menos salud y que tengo un riesgo de salud muy importante, la gente me está juzgando por cómo me veo. Entonces, qué desconexión que hay en nuestra sociedad entre lo que es aparente y lo que es, digamos, tu ser interior, ¿verdad? Y fue así lo que me llevó a buscar terapias alternativas de sanación, lo que me llevó a aprender lo que es la nutrición y me di cuenta de las grandes trabas que yo tenía en mi propio ser para incorporar estos conocimientos, porque una cosa es saber lo que tú tienes que comer y lo que te hace bien, y otra cosa es aplicarlo en tu propia vida. Y en aquel momento de mi vida también, a unos pocos años, me mudé para aquí, para Estados Unidos. Yo estaba viviendo en Europa en aquel momento. Y aquí en Estados Unidos, la ciencia de la psicología de la nutrición es donde comenzó a surgir. Y me interesé cada vez más en ella y terminé especializándome en psicología de la nutrición, que es lo que hago en el día de hoy. Tú conoces mi trabajo, sabes que doy cursos en línea, especialmente para coaches y nutricionistas que estén interesadas en aprender esta área, porque es un área bastante reciente que no existe en Latinoamérica. Es un área que tal vez lo podemos hablar en un par de minutos, pero surgió recién, empezó a surgir a partir de los años 70, 80 y se solidarizó recién en los 90. Entonces, si tú vas a ver a un doctor, probablemente el doctor, si estudió alrededor de esta época en Latinoamérica, ni siquiera oyó hablar de esta área de la psicología de la nutrición, ni siquiera sepa de qué es de lo que estamos hablando. ¿Y cómo se fue armando esta, pues, esta ciencia, digamos, y o sea, de qué se trata la psicología de la nutrición? Digo, se oye muy claro el título, pero ¿de qué se trata y cómo se fue armando? Es una ciencia compleja, para empezar, y es multidisciplinaria, y es por eso que demoró en armarse, porque no solamente incluye conceptos de la psicología, no solamente incluye todo lo que es la nutrición, sino también hay mucho de simbología, o sea, lo que significa una cosa para una persona, lo que es la semiótica. También tiene mucho que ver con la neurobiología y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tratamiento de trauma con terapias somáticas. Yo me especialicé también en la técnica de liberación emocional, el tapping, y lo uso muchísimo con mis clientas porque muchas veces las emociones, las creencias están arraigadas en el cuerpo. Y creo que esta es un área que también otros expositores han hablado, de lo que son las creencias erróneas, de lo que son, digamos, ciertos comportamientos que nosotros tenemos y no sabemos de dónde vienen. Entonces, la psicología de la nutrición se fue formando a través de, digamos, distintos institutos, distintas universidades que se especializaban más que nada en desórdenes alimenticios y lo que se terminaban por dar cuenta las personas que estudiaban desórdenes alimenticios es que el desorden alimenticio es, digamos, una expresión más intensa de otro montón de problemáticas que la mayoría de las personas tiene, pero en un grado mucho menor. Entonces fue a partir de allí que se armaron programas para estudiar estas ciencias y ponerlas juntas. Al principio se comenzó por convenciones, muchas veces lo más interesante que ocurre a nivel
del conocimiento es lo que estás haciendo tú, poner un montón de profesionales juntos y hacer una cumbre. Y a partir de esa cumbre, por ejemplo, se surgen iniciativas que se aplican luego a la academia. La academia no funciona de manera tan rápida. Entonces, lo que ocurrió es que distintos profesionales vieron esta necesidad y comenzaron a crear programas. Pero estos programas se dan en pocas universidades en Estados Unidos y hay algunas también en Gran Bretaña. Y tengo graduadas de mi curso de Psicología de la Nutrición que están trabajando en universidades en España, por ejemplo, enseñando ya una materia de Psicología de la Nutrición. Pero a nivel de Latinoamérica digamos, es un campo que todavía está en pañales, es un campo naciente. Pues bueno, digo, ahorita sí se escucha más, o sea, vamos, como que yo creo que todos los que estamos de alguna manera cerca de la salud o del bienestar, escuchamos que ya se consideran las emociones a la hora de tener, o bueno, a la hora de seleccionar tus alimentos y sobre todo la cantidad y la forma en la que las comes, pero no me refiero nada más de la forma de rápido o lento, sino con culpa, con enojo, etcétera, y cómo es el impacto de estas emociones en nuestros hábitos alimenticios. ¿Cómo los ves tú de manera así como un panorama general? Es muy importante lo que estás diciendo del tema de hábitos. A mí me encanta tu página justamente porque los hábitos son cosas que nosotros pensamos que son chiquitas, pero que nos hacen la gran diferencia a nivel de nuestra vida. Si tú piensas, por ejemplo, en una persona que tiene una barca, que tiene un barco, y esa persona quiere cambiar de rumbo, no va a tener que dar una vuelta de 180 grados con las velas, sino que hace pequeñísimos ajustes. Pero con un pequeñísimo ajuste, si tú estás saliendo de Nueva York, vas a terminar o en Islandia o en Sudáfrica, ¿verdad? Claro. Pero son esos pequeños ajustes y son esos hábitos diarios. Las emociones están muy relacionadas a nuestros hábitos diarios, porque ¿qué es en principio un hábito? Un hábito es una acción. ¿Y cómo hace un ser humano una acción? Un ser humano hace una acción basado en un pensamiento, en una creencia y en una emoción, siempre. Entonces es fundamental estudiar el rol de las creencias y de las emociones. Normalmente tenemos la idea de que si una emoción es negativa, vamos a tener un hábito destructivo. Y si una emoción es positiva, vamos a tener un hábito positivo. Pero no siempre es así. Por eso digo que la psicología de la nutrición es un área compleja. Vamos a poner un ejemplo para que quienes nos estén escuchando lo entiendan un poquitito mejor. Si yo soy una persona que tal vez soy insegura y quiero sentirme mejor y creo que cuando yo logro algo en mi vida necesito celebrarlo, entonces yo voy a pensar que cada vez que estoy contenta tengo que comer pastel o tengo que celebrarlo con una comida. Y eso a la larga es un hábito muy problemático, ¿verdad? Porque yo pienso que me lo merezco, pienso que realmente mi emoción es positiva, pero está basada en una emoción que hay por abajo que tal vez pueda ser de inseguridad. Por eso es un área compleja, porque tenemos que ser detectives de nuestras propias emociones, de nuestras propias creencias y investigar con mucha honestidad. Y eso a veces nos cuesta mucho, porque estamos viviendo en una cultura que no quiere saber nada de las emociones negativas. A nadie le interesan las emociones negativas. Todos queremos sentirnos bien todo el tiempo. Es parte de nuestra cultura. Y eso es una de las cosas que hacen que el área de la psicología de la nutrición sea tan necesaria. O sea, ahora que lo mencionas de cómo, bueno, a mí mi especialidad son los niños y los hábitos en los niños, pero ahora que lo mencionas, cuando a mí me dicen, bueno, es que el fin de semana de premio al niño lo llevan a la comida rápida y esto, yo creo que no hemos, como que no hemos asociado como la emoción de es un premio o es, sí, como digamos, como algo bueno o algo positivo el asociar la comida rápida con un evento feliz, ¿no? Y entonces, obviamente, esto a la larga, pues son las personas que entonces cuando se deprimen o cuando tienen algún tipo de emoción que no están sabiendo gestionar, lo desquitan de esta manera y uno no se da cuenta que desde chiquito, pues uno dice, bueno, no lo hiciste toda la semana, el fin de semana vas a poder tomar refresco y no están viendo esta liga, ¿no? Esta asociación que se está haciendo, pues, emocional, de si tú tienes esto, entonces el premio, entonces te levanta y entonces tu asociación viene desde ahí, ¿no? Y si a personas, digo, ahorita que ya lo vamos leyendo y que lo vamos viendo, nos va quedando un poquito claro por qué antes o por qué antes no se sabía nada de esto, por qué no se asociaba tanto la emoción con tus hábitos alimenticios.
Sí, muy buena pregunta y muy buena observación sobre los niños, porque es cierto, el tema de los niños es un tema fundamental y lo vemos también en el caso de pequeños y grandes traumas. Cuando un niño llora, se le da un caramelo. No se le enseña a modular su emoción, se le enseña, mira, aquí un poquitito de azúcar para que te sientas mejor. Y entonces imagínate todos los caramelitos que te dieron cuando eras chicos, lo que están haciendo con tu regulación emocional. Cuando tú te sientes triste, como tú decías, vas a ir a buscar un caramelo o algo que te haga sentir mejor, ¿verdad? Claro, Eso por un lado es fundamental. Pero mira, entonces la segunda parte de lo que tú me preguntaste de por qué antes no se consideraban las emociones. No es que antes la gente no comiese cuando estaba angustiado o cuando estaba feliz, sino que era una cultura muy distinta. La expresión hambre emocional surge recién en nuestra cultura en los años 70. Antes de los años 70 no se hablaba de comer emocionalmente o comer por emoción o comer por ansiedad. No existían esas expresiones en nuestro vocabulario. Era algo que era desconocido. Entonces aquí hay que hacer un poquitito de historia, pero creo que vale la pena mirar un poquitito para atrás. Nosotros tenemos la Segunda Guerra Mundial, todo lo que eso implicó y a partir de ahí una gran industrialización a nivel mundial. Si tú tenías hambre emocional antes de que existieran los supermercados, tú ibas a tener que cocinar tu propio pastel. Tú ibas a tener que cocinar tus propias galletitas porque seguramente no había un lugar donde satisfacer esa necesidad emocional a través de la comida de manera inmediata. Sin embargo, la sociedad que vivimos en el día de hoy existen, o sea, si yo no quiero comer, es muy difícil porque hay oferta por todos lados. Está desde la comida rápida hasta el mercado, el almacén, la feria del domingo o del jueves. Puedo llamar por teléfono a cualquier lugar a que me entreguen comida en mi casa. Entonces, la situación se ha vuelto más compleja. No es que, te repito, no es que antes la gente no comiese por motivos relacionados a la alimentación, a las emociones, sino que había una distancia entre encontrar un alimento y que fuese un alimento realmente como son los alimentos del día de hoy, porque han habido otros expositores que han hablado de la calidad de los alimentos y la calidad de los alimentos ha cambiado drásticamente. Entonces, no solamente es el hecho de encontrar algo para satisfacer mi angustia, por ejemplo, sino qué es lo que eso hace en mi cuerpo y cómo afecta a mi ciclo emocional comer algo que está cargado de azúcar o que está cargado de productos que son no alimentos en realidad, que están, digamos, ahí tiene una etiqueta que dicen que es un alimento, pero en realidad no se trata de un alimento natural. sí, es cierto. Oye, sí, y es más fácil, ¿no? Satisfacer tus emociones mal gestionadas y luego ya está muy de fácil acceso, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces ahora tienes que trabajar con voluntad y emociones y todo, cuando antes, pues bueno, si no estaba al alcance, pues era muy difícil. No había pensado en eso y pues sí tiene todo el sentido. Y, por ejemplo, yo ahorita en la página de repente nos llegan correos de que, oye, es que tengo un evento el fin de semana y entonces cuántos jugos me tomo y vamos, cositas que yo voy viendo que se va desvirtuando muchísimo el sentido de una desintoxicación o una depuración mediante alimentos naturales y crudos y que se hacen a veces una semana y que hasta existen clínicas oncológicas alternativas haciendo esto, etcétera. Pero veo que se va como desvirtuando esta parte y pues obviamente es donde escuchas a un profesional de salud decir los jugos son malísimos o esos programitas son fatales porque obviamente ya como que se agarraron otro rumbo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver lo emocional porque pierde este sentido de depurar el cuerpo, sino de perder líquido 2, 3 días para que te quede la ropa. ¿Tú ves ahorita algún tipo de desorden alimenticio nuevo, digamos, de los que ya sabemos, bueno, de bulimia, anorexia, todo esto, pero algún tipo de desorden alimenticio nuevo que aunque no esté catalogado o ya categorizado así, pero que tú veas que ahora está saliendo? Sí, normalmente cuando hablamos de desórdenes alimenticios, la gente tiende a reconocer los que son propiamente clínicos, o sea, sabemos lo que es la bulimia, sabemos lo que es la anorexia, y hace poco, el año pasado, el atracón fue también categorizado como desorden alimenticio. Entonces, este es, digamos, el área de los desórdenes clínicos, pero en el área subclínica, que es un área bastante gris, se ven muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo,
cuando va a comer a la casa de sus padres. Digamos que tú vives en otro pueblo o en la ciudad y vas luego los fines de semana a visitar a tu papá y a tu mamá o vas solamente a las navidades y tienes atracones o estás teniendo grandes dificultades, te provocas el vómito, lo que sea. Esa conducta es una conducta muy seria, pero no tiene la asiduidad que tiene, digamos, provocarte el vómito una vez por semana. Porque a nivel clínico tú vas a ser catalogado como bulímica si lo estás haciendo cierta cantidad de veces por mes. Pero si tú estás en el área subclínica, es también súper importante. Y no quiere decir que sea menos grave. O sea, las dificultades emocionales, las dificultades físicas que la persona que padece un desorden alimenticio tiene son también muy serias a nivel subclínico. Y volviendo a lo que tú me preguntabas de si hay algo nuevo, se ven muchísimas personas en nuestra cultura que lo que quieren son resultados inmediatos. Vemos cada vez más que hay personas que están buscando un resultado inmediato y los métodos que utilizan son métodos muy peligrosos. El uso de laxantes, por ejemplo, la gran cantidad de chicas que usan laxantes y se piensan que eso es absolutamente normal. Que como tú dices, tengo una fiesta el fin de semana, entonces voy a usar laxantes o voy a tomar solamente agua con que es lo que estamos haciendo ahora, cayenne digamos, y azúcar, por 2 o 3 días. Voy a hacer esa especie de dieta, entre comillas, y voy a perder los kilos que quiero para el fin de semana para que me entre el gym. Eso es una conducta muy distorsionada a nivel de cómo me relaciono yo con el alimento, cómo me relaciono yo con la nutrición, cómo me relaciono con mi cuerpo y cómo lo respeto, ¿verdad? Entonces, sí se ve mucho de eso. Y lamentablemente influye en personas que lo hacen de manera seria, ¿verdad? Porque una desintoxicación del cuerpo en el día de hoy, con todas las sustancias tóxicas que hay alrededor nuestro, con toda la oferta de productos no alimenticios que se venden como alimento, es fundamental. Es fundamental mantener, digamos, el cuerpo en un estado lo más puro posible para que funcione de la mejor manera posible. Pero, digamos, esa intención pura que tienen muchísimos profesionales de salud se ve en cierta forma bastardizada en los medios masivos. ¿Por qué? Porque están todos estos otros casos de personas que dicen en 2 días baja 5 kilos. ¿Y cómo podemos detectarlo, Elisa? O sea, ¿cómo podemos detectar cuando algo es emocional? Te hablo de algo personal. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces traigo mucha hambre. Mi apetito es bastante, bastante, pues, no sé, como que, no voy a decir que voraz, pero sí tengo, yo creo que por mi desgaste en mi ejercicio y todo el día estoy súper activa, pero desde que me acuerdo tengo mucho apetito. Entonces, para mí, yo siempre he dicho, para mí es muy muy fácil pasarme de lo que debo de consumir, porque puedo comer mucho. O sea, incluso yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 15, 16 años, comía más que mis primos, ¿sabes? O sea, porque, vamos, tenía bastante capacidad y no de que me sintiera mal, no había culpa, no había nada, pues digo, tenía 16, 17 años. Ahorita obviamente ya mi digestión es un poco diferente, entonces trato de controlarlo, pero sí es un trabajo muy consciente, ¿no? O sea, vamos, es muchísima conciencia porque se me antoja más, obviamente, y no puedo decir que es un atracón porque no llego ni a sentirme mal ni así, pero sé que tengo que hacerlo más controlado. Y hay veces que, como dices, viene la familia y todo, y pues obviamente es más fácil pasarte porque estás platicando y estás inconscientemente, está la comida enfrente. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando ya hay una emoción ahí? O sea, ¿cómo podríamos detectarla antes de que ya haya pasado y ahora ya te lleve otra cadena de emociones, ¿no? Sí, que digamos que es un proceso sencillo, pero no fácil, ¿verdad? No es que sea complicado de hacer, pero es difícil de poner en práctica porque no estamos acostumbrados a trabajar nuestras emociones. Entonces, digamos, lo más fácil para hacer para una persona es darse cuenta de lo que ya hizo. O sea, tú te das cuenta cuando ya sientes que tu estómago explota. Te das cuenta después de que te comiste todo el paquete de galletitas, después de que miraste la película y te comiste todas las papitas chips, ¿verdad? Ese es el primer paso. Me doy cuenta de lo que ya hice. Y lo importante de este primer paso, que tú dices, bueno, pero eso es obvio. Sí y no, porque lo que la mayoría de mis clientes hacen con ese primer paso es sentirse culpables. Y sentirse culpables, tú le estás agregando un montón de emoción a una situación que de por sí ya no la necesita, la estás haciendo más complicada. Entonces, perdonarnos.
darnos cuenta de que primero logramos identificar que algo nos pasó y que llegamos a ese punto de que, bueno, lamentablemente sí, nos comimos todas las galletitas, nos comimos todas las papitas chips y tal vez sentamos o no el estómago pesado ahora. Pero perdonarnos, decirnos, bueno, me doy cuenta de lo que hice hoy, pero voy a tener la oportunidad de trabajar sobre esto porque me doy cuenta de que me está pasando. O sea, estamos volviendo un proceso que era inconsciente, lo estamos volviendo consciente. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a ser detectives de nuestras emociones y de nuestra relación con la comida. Hay muchas personas que hacen diarios de comida, entonces anotan lo que desayunaron, lo que almorzaron, lo que comieron como snack y lo que cenaron, pero no anotan cómo se sentían cuando almorzaron. Si almorzaron a las corridas, si estaban, por ejemplo, estresados por el trabajo. Todas esas cosas son las que nos van a dar la pauta de por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo, en el momento que lo estoy comiendo y digamos, dónde y de qué manera lo estoy comiendo. Es muy distinto haber desayunado, digamos, un jugo a las corridas que tomarte el tiempo de tomar ese jugo. Es muy distinto que si tú me dices, mientras me estaba haciendo el jugo, me estaba peleando con mi hijo porque se olvidó de tomar la mochila y hoy de tarde tiene que ir a la práctica de soccer y yo me lo tomé completamente estresada, acabo de hacer 10 minutos de meditación y me tomé un jugo, ¿verdad? Entonces, ser un poquitito detective de qué es lo que está ocurriendo alrededor de la comida. No es un tema de calorías solamente, no es un tema solamente de lo que como. Tú puedes solamente comer fruta, comer una dieta vegana súper natural. Si la estás haciendo poniéndole odio, poniéndole emociones negativas cada vez que comes, no te va a hacer tan bien como tú crees, ¿verdad? Y eso que suena tan, pues como tan etéreo, ¿no? O sea, como dices, tomarte algo orgánico y natural y demás, pero estás peleándote con tu hijo, mamá, marido, lo que sea. ¿Cómo puedes pues transmitir que es real esa conexión? ¿Sabes? Porque muchas personas como que lo escuchan y dicen, ay, ¿qué tiene que ver? O sea, ya está comprobado, ¿no? Esto que Sí, realmente, sí. cómo afecta o sea, la forma en la que lo vas a digerir, ¿no? Está, como tú dices, está comprobado, hay muchísimos estudios que comprueban que cuando tú estás estresado, tu sistema digestivo se cierra. Cuando hay ansiedad en el cuerpo, se está produciendo una cascada de efectos a nivel neurobiológicos y neurofísicos que influyen cómo ese alimento es rechazado, ese alimento es aceptado por tu cuerpo, es absorbido o no. Lo más natural cuando una persona está estresada, pueden pasar dos cosas en realidad, que es bastante interesante. Una persona que está estresada puede que se le cierre el estómago y que no quiera comer y que pierda peso, o que le pase absolutamente lo contrario, sino que ponga sobrepeso porque ese estrés le genera una desconexión mayor con su cuerpo y no se da cuenta de lo que está comiendo y come de más, ¿verdad? Por eso digo que es un área compleja, pero es interesante recalcar que sí, que hay un montón de estudios, que esto no es solamente, digamos, psicólogos que se sentaron a filosofar sobre la vida, sino que esto es muy real. Y lo bonito de esta ciencia, de esta área de estudio, es que los resultados son reales también para nuestros clientes, porque cuando una persona comienza a desarrollar su inteligencia emocional, está desarrollando su inteligencia nutricional también. Y al final del día lo que nosotros estamos buscando es que cada uno de nosotros aprenda a modular sus emociones para aprender en realidad a modular nuestra relación con la alimentación, crear una flexibilidad con la alimentación a través de la creación de una flexibilidad con las emociones. Porque si yo como una barrita de chocolate cada vez que estoy frustrada, no tengo flexibilidad, ya sea dentro de mi área emocional, porque no logro salir de esa frustración, salvo que sea a través de la barrita de chocolate, y no tengo flexibilidad en el área de la nutrición, porque solamente se me pasa con una barrita de chocolate y no se me pasa con una manzana. Entonces es fundamental trabajar estas dos áreas, la inteligencia nutricional, la inteligencia emocional y también tener conocimiento nutricional, que es algo que nuestros coaches tienen a través de tu certificación, sobre todo. Y cómo, digo, ya para ir cerrando la entrevista, que dice ya, las personas ahorita dicen, bueno, que ya veo la relación, ya sé cómo más o menos identificar cuándo se está detonando esto, sé que tengo que observar y volverme como un detective y observador constante de mi estado emocional.
Y bueno, yo sé que este es un curso completísimo como el tuyo para más o menos tener luz de esto, porque pues yo creo que es un trabajo de toda la vida, ¿no? El poder autorregularnos y reconocer nuestras emociones y observarnos, y bueno, es un trabajo del día a día, pero ya una vez que tienes estas recomendaciones que estás dando para poder medio darte cuenta, ¿cómo le hacemos para poder controlar, o sea, que no haya desbordamiento emocional y sobre todo de emociones obviamente destructivas y tóxicas? O sea, tú recomiendas meditación, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones que tienes para que podamos controlar un poquito más esta parte? Sí, lo primero que quiero decir, entiendo por qué tú lo dices, pero la clave no es controlar, sino aceptar. Porque la persona que quiere controlar quiere que todo quede como a ella o a él le gusta, no tiene, digamos, tiene miedo al cambio. Cuando tú aceptas, estás dejando fluir. Entonces, sí, técnicas como la meditación son fundamentales porque son técnicas que nos anclan en nosotros mismos y eso digamos, es fundamental hacerlo. Pero no todo el mundo, digamos, le funciona la meditación. Cualquier técnica somática que nos acerque a nuestro propio cuerpo de manera positiva, de una manera cariñosa, porque se trata de aprender a querernos y a querer a todo nuestro espectro emocional, no solamente el espectro emocional positivo, sino cuando yo me siento cansada, cuando estoy frustrada, puedo aceptar esa parte de mí. Y entonces, ¿cómo digamos, lo relacionamos esto a la comida? Bueno, si tú has hecho, digamos, tu labor de detective y estás dándote cuenta que te estás poniendo frustrada, entonces lo interesante es saber qué es lo que sería bueno para ti cuando tú estás frustrada, qué es lo que te hace bien cuando estás frustrada. Digamos, a nivel de tus creencias y de tus hábitos, tú me vas a decir la barrita de chocolate, ¿ok? Pero yo quiero que tú encuentres 2 o 3 posibilidades extra. Por ejemplo, tal vez antes de llegar a la barrita de chocolate sería bueno que si yo estoy en el trabajo, que me tome una pausa de 15 minutos. O que abra la ventana y que tenga aire fresco. O moverme, ¿verdad? Hay distintas oportunidades, hay distintas opciones aparte de la barrita de chocolate. Solo que cuando no tenemos esa flexibilidad emocional, cuando no tenemos ese conocimiento, no hemos hecho el trabajo todavía, la comida es, digamos, la única opción por excelencia, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer es crear otras opciones que amplíen un poco mi respuesta emocional. Entonces, para que esa frustración cuando está ocurriendo, yo la pueda resolver de otra forma que no implique necesariamente la comida. Y el paso siguiente, o digamos un paso anterior, que es posible llegar a él, es aprender a modular mis emociones de manera tal que mi frustración nunca llegue a ese grado tan alto de necesitar la barrita de chocolate. Pero es un poco el trabajo del final hacia adelante, como te estoy mostrando, desde reconocer lo último que me pasó, que es el atracón, el estómago lleno, a digamos, ir para atrás hasta llegar al punto en el cual yo estoy, digamos, físicamente, mentalmente, emocionalmente regulada y puedo modular esa regulación de forma tal de no llegar a hacer esos picos. Pero como es lo más difícil, es mucho más fácil empezar por atrás que, digamos, decirle a la persona, ah, tienes que regular tus emociones, haz meditaciones, ya está. Porque esa persona se va a sentir doblemente frustrada, se va a sentir que, bueno, estoy empezando a hacer meditación, pero todavía estoy teniendo atracones por la noche. Es que es un proceso y como tú dices, muchas veces es un proceso que lleva toda la vida, es un proceso que a veces vamos a tener fases en las cuales estamos mejores, más conectados y luego lamentablemente pasa algo en la familia o digamos hay una situación de estrés y este proceso va a tener que ser trabajado de otra manera o de manera más intensa, ¿verdad? Porque la vida tiene altibajos. Entonces, no pensar que hoy estoy aquí y mañana voy a estar aquí o voy a estar allí, sino que hacer un compromiso diario con nuestras emociones y con nuestros hábitos. Ay, no, a mí me suena tan interesante todo. La verdad es que quiero tomar tu curso. En la siguiente que se abra yo voy a tomar el curso porque yo creo que no nada más si lo quieres compartir, sino para uno mismo, porque no te das cuenta de muchísimos patrones, pues sí, vamos, raros ahí que traemos programas y demás y que ya que vas escuchando información dices, sí, eso a mí también me pasa y eso sí, y ya te acostumbras a esa voz en la cabeza, ¿no? Y tú puedes pensar, no, yo no siento culpa o yo no siento esto, pero yo sí he escuchado, sobre todo yo que corro, sí escucho personas que dicen, no, el fin de semana me di, no sé, libertad o me di el premio, etcétera, y el lunes voy a correr, no sé, 25 kilómetros. Entonces yo digo, qué chistoso, vamos, no creo que una cosa libera a la otra y entonces ahí están las emociones, pues obviamente
con la culpa diciendo que te comes esto, pero entonces corres esto, entonces ya no se me hace tan saludable, ¿no? Emocionalmente hablando. Bueno, y tampoco para el cuerpo, pero yo creo que es un curso que todos nos sirve en la vida personal y obviamente, bueno, ya si lo vas a compartir, pues está increíble. Pero como quiera, vamos a dejar para todos la información de tu página, dónde encontrarte, nos puedes decir un poquito, como quiera tienen estos datos, pero si se quieren acercar para el curso o algo, Elisa. Sí, el primer lugar para encontrarme es en la página web psicologiadelanutrición.com, que es allí donde ponemos información sobre nuestros cursos y sobre ofertas futuras de nuestro trabajo. Es allí donde compartimos muchísimos artículos y videos gratuitos también y tenemos seminarios para el público general que creo que les van a ser muy útiles a quienes estén escuchando esta conversación. Perfecto, entonces como quiera ya estamos al pendiente de tus cursos, te digo, yo me voy a meter al siguiente. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Elisa. Están todos los datos como quiera al lado del video para que los puedan, para que puedan acceder a su página o puedan mandar un correo para preguntar por cursos, etcétera. Y seguimos aquí como quiera en las otras entrevistas. Muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí y seguimos con los demás. Un beso. Gracias a ti, un saludo a todos.